Momento de seguridad. Petroperú, trabajamos juntos en la promoción del trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. Momento de seguridad. Petroperú, trabajamos juntos en la promoción del trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. Querido Perú, llegó el momento de sacar lo mejor de nosotros. Saquemos lo que nos hace únicos. Esa diversidad que nos da una sazón sin igual. Saquemos lo que nos hace vibrar, soñar y cumplir esos sueños. Saquemos esas ganas de compartir, para que la distancia no nos impida remar juntos. Saquemos lo que nos enorgullece, para que el mundo se saque el sombrero. En Petroperú sacamos lo mejor de nuestra energía, llevándola a cada rincón del país. Porque si sacamos lo mejor, el Perú no tiene límites. Petroperú, sacando lo mejor para el Perú. Buenas noches y bienvenidos a este espacio de encuentro virtual al que hemos denominado Energy Talks. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Jessica Hermosa, jefe de marca y relaciones institucionales de Petroperú, y esta noche para mí será un placer presentar a dos destacadas especialistas. La ingeniera Janet Sender, gerente de Departamento de Refinación Conchán de Petroperú, y la doctora Janine Delgado Silva, presidenta de Women in Energy de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, Lima, y gerente de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ambas líderes desde sus posiciones, con quienes iniciaremos este ciclo abordando un tema relevante: igualdad y equidad de género. Las mujeres, al mismo tiempo de asumir un rol determinante en el desarrollo de nuestras familias y sociedades, son las que más acumulan aún mayores formas de discriminación. Nos gratificamos con los avances en proceso, pero somos conscientes que el desafío todavía es mucho mayor. Esta noche abordaremos este tema desde la perspectiva de estas dos lideresas, magníficas representantes. A lo largo de ambas presentaciones podrán formular sus preguntas a través del chat y al término de las mismas contaremos con 15 minutos para que nuestras invitadas respondan. Comencemos con Janet Sender. Ella es ingeniero química, magíster en dirección y gestión de empresas, con una amplia experiencia en proyectos, ingeniería de procesos y contabilidad de la producción del sector energía. En la actualidad es gerente de refinería Conchán de Petroperú, la cual atiende un porcentaje importante de la demanda de combustibles en el país. Bienvenida, Janet. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Jessica. Gracias a Petroperú por este espacio para que podamos compartir temas de interés, no solo nuestros, sino también de nuestros clientes y de las personas que nos siguen. Y también a Janine por acompañarnos hoy, y a Women in Energy, por supuesto, que nos permite ir trabajando en cerrar brechas. El tema del que vamos a tratar hoy, de hecho, nos ha traído muchos retos y también nos ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Entonces, quería empezar esta charla con este slide, porque justo el domingo pasado nosotros hemos celebrado el Día de la Madre, y de hecho es una celebración que en el país es muy emotiva y que genera mucho movimiento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez le hemos preguntado a nuestras mamás si consideran que sus vidas habrían sido distintas si ellas hubieran sido hombres? Entonces he estado haciendo el ejercicio y haciendo las preguntas, y de hecho sí han habido diferencias, ¿no? Entonces hice el ejercicio con la abuelita de mi esposo y le pregunté, ¿y su vida hubiera sido distinta si hubiera sido hombre? Y me miró y empezó a sonreír y me dijo, claro, hija, yo hubiera sido contador y hubiera llevado la contabilidad de las empresas, y tenía otra serie de sueños que de repente en su momento no se pudieron hacer realidad porque ella había nacido mujer. Entonces, esto es algo que estamos tratando de que en el tiempo deje de existir, que nosotros podamos ir tan lejos como nuestro esfuerzo lo permita, pero que no sean limitados esos sueños solo porque hayamos nacido de un género o del otro. Entonces, esa es la reflexión introductoria, y les dejo la tarea a quienes nos están escuchando de hacer la pregunta y reflexionar al respecto, ¿no?
Y ahora vamos a hablar un poquito ya de estas brechas que a veces nos puede parecer que no existen, pero que en la práctica sí existen y están documentadas, ¿no? Entonces hay un estudio muy importante que es el Reporte Global de Brechas de Género, que lo elabora el Foro Económico Mundial, y que en este caso se ha publicado el estudio en marzo de 2021 que corresponde a los resultados del 2020. Entonces ahí se evalúan 4 aspectos, y en estos 4 aspectos es salud y supervivencia, participación económica, educación y la parte de empoderamiento. Entonces, en cuanto a salud y supervivencia, nosotros como Perú estamos en el puesto 125 de un total de 156 países. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa ahí? Es el acceso a los servicios de salud, los nacimientos, la tasa de mortalidad al nacer, la esperanza de vida por género, y se va viendo las brechas que hay entre un género y otro. O sea, no es solo el hecho de tener acceso a los servicios, sino si es que las mujeres y los hombres tienen acceso en la misma magnitud. Si todas las mujeres tienen un seguro de salud y si todos los hombres lo tienen, o si el 90% de los hombres lo tienen y solo el 50% de las mujeres. Y entonces ahí es que empiezan a aparecer las brechas. El siguiente punto que se ve es la participación económica, y ahí ocupamos el puesto 109, igual de 156 países. ¿Y por qué? Porque ahí se ve la participación en el mercado laboral, o sea, cuántas mujeres versus hombres para un determinado grupo etario son parte de la población económicamente activa, quienes realizan trabajo remunerado, porque de hecho todas las mujeres que conocemos realizan trabajo, porque todas realizan el trabajo doméstico, pero que es un trabajo no remunerado, o ayudan en el campo, que son trabajos no remunerados, o ayudan en la casa algún negocio familiar que es no remunerado. Entonces ahí lo que se mide son los trabajos remunerados. Y también si es que hay barreras legales. En algunos países, a Dios gracias, en el nuestro no, hay barreras legales para que las mujeres trabajen. Luego, cuántas mujeres están en posiciones de poder y si es que hay diferencias salariales para posiciones similares para las mujeres y los hombres. Entonces, por eso es que estamos en el puesto 109 de 156 países, porque habrán ido ustedes pensando mientras les iba diciendo que sí hay diferencias. Y luego, en cuanto a educación, estamos un poco mejor, porque estamos en el puesto 95, nuevamente de los 156, porque aquí se mide cuántas mujeres han accedido a educación primaria, a educación secundaria y a educación superior. Entonces, estas brechas se han ido cerrando, aun cuando nosotros seguimos teniendo un porcentaje amplio de gente que es analfabeta y donde este porcentaje es mayoritariamente femenino. ¿Por qué? Porque muchos años atrás se pensaba que la educación se priorizaba pues para los hombres, ¿no? Entonces eso poco a poco va a ir cambiando. Y el último punto que se mide es el empoderamiento político, que mide qué tan balanceado está el Parlamento. Entonces, si nosotros vemos cuántas congresistas tenemos mujeres versus cuántos son hombres, o si vemos, por ejemplo, en los gobiernos regionales o en los municipios, entonces, ¿cuántos de todos los que están en posiciones políticas serán mujeres y cuántos serán hombres, ¿no? Y ahí, digamos que tenemos una posición un poco más alta, y esto es también porque hay otros países donde hay poca representación femenina, ¿no? Porque recuerden que es un ranking y depende de cómo se van moviendo todos. Como otro dato adicional les quería traer ahí, que les puse como un bonus, es que en el 2020 dejaron de nacer en el mundo 142 millones de mujeres. ¿Por qué dejaron de nacer 142 millones de mujeres? Porque de lo que es posible saber el sexo de los niños, en muchos países se practica los abortos sexados. ¿Para qué? Para priorizar el nacimiento de varones, porque es considerado que tener un hijo hombre es mejor que tener una hija mujer. Eso existe, ocurre en el mundo y se hace. De hecho, nosotros no lo hacemos como una práctica común en el país, pero sí es común que cuando uno está esperando un niño, la gente, ¡ay, ojalá sea hombre!, ¿no? O sea, se escucha mucho todavía. Todavía es una brecha que tenemos que cerrar en un tema social. Luego también tenemos el efecto del COVID, porque como las mujeres son vistas como proveedoras de cuidados en la familia, entonces a raíz del COVID, más mujeres han dejado de laborar en trabajos remunerados para pasar a cuidar a las personas enfermas de la familia que los hombres que han dejado de hacerlo, ¿no? Entonces este efecto del COVID ha sido asimétrico en temas de participación económica, específicamente para las mujeres.
Y luego, como otro dato, nosotros somos uno de los 3 países de la región, solo son 3 en todo lo que es Sudamérica, que no hemos alcanzado la equidad en educación. Y como otro dato más, hay 81 países en el mundo, más o menos el 50% de los que participaron en el estudio, que no han tenido una presidenta mujer. Entonces, este es un tema en el que todos estamos caminando y no solo nosotros tenemos brechas. Muchos países tienen brechas y todos estamos trabajando para cerrarlas, y la idea es que se cierren cuanto antes. Hay otro estudio que se hizo este año, con motivo del Día de la Mujer, y que lo lanzó INCAE. Y este estudio se llamaba Mujeres, Millennials, Profesionales, Trabajadoras y Urbanas. Entonces sesgó el estudio a un grupo de mujeres que eran las nacidas a partir del 81, que fueran trabajadoras, que fueran profesionales y que vivieran en zonas urbanas, y se trabajó con 5 ciudades prácticamente principales, ¿no? Buenos Aires, Bogotá, Lima, Sao Paulo y Río. Yo he extraído del estudio para comentar con ustedes solo los datos que corresponden a los recopilados en Lima. Entonces, por ejemplo, de este estudio llama la atención que 28% de las entrevistadas estudió carreras de administración y economía, pero solo 20% ejercen como administradoras o economistas. 28% también estudió ingeniería o arquitectura, pero solo 13% ejercen como ingenieras o arquitectas. O sea, más del 50% de las chicas que estudiaron ingeniería o arquitectura, después de haber estudiado 5 años, se están dedicando a otras cosas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Significa que el 50% de las chicas que estudiaron después de estudiar 5 años han decidido no ejercer? ¿O es que la sociedad las ha presionado o de alguna forma han sentido que no han podido encajar y no han podido encontrar un trabajo acorde? Y aquí se nota el salto, porque por ejemplo de 12% que estudiaron educación, 15% se dedican a educación. Significa que algunas de las que estudian ingeniería o arquitectura terminan finalmente enseñando en lugar de ejerciendo, digamos, la profesión. Y esto se ve, pero en menor magnitud, en el tema de salud, ¿no? Donde 12% estudió carreras relacionadas con salud y solo 10% trabajan en estas carreras. Y aquí vienen otros datos interesantes. Este estudio también les preguntó a estas mujeres trabajadoras cómo compartían el cuidado de los niños en la casa, ¿no? Entonces, estas chicas manifestaron que el 50% lo compartía por igual, el 2% consideraba que su pareja hacía más cantidad de tareas, o sea, tenemos 54%, pero el otro 46%, la mayor parte del cuidado de los niños era asumido por las mujeres. Entonces, esto hace que las mujeres tengamos algunas desventajas al momento de desempeñarnos, porque no solo vamos a la parte profesional, sino que tenemos una mayor carga de las actividades que hay en casa. Entonces, eso, de hecho, hace que en determinados momentos hasta no asumamos mayores retos porque tenemos el tema de los niños en casa. Entonces, ¿qué pasa si yo asumo más retos y yo estoy cuidando a mis hijos también? Entonces, mi carrera profesional podría ir en desmedro de la educación o del cuidado de mis niños. Entonces, son temas que están sobre la mesa, que ocurren y que estos números los muestran y que hacen que las brechas de alguna forma se abran. Y esto mismo pasa con las tareas domésticas, ¿no? Y aquí es mucho más. O sea, aquí el 45% las compartía 50-50, el 3% considera que su esposo hace más, pero si sumamos estos dos a 48, y hay un 52% de mujeres que asume en mayor proporción las tareas domésticas. Y entonces ahí vienen las preguntas de, por ejemplo, ¿quién sabe cuándo se acabó la leche en la casa, cuándo hay que ir a comprar, si al niño ya no le queda la ropa, si faltan pañales y demás? Esa carga mental en las familias, ¿quién la lleva? Y eso es parte, o sea, es algo que agota y que normalmente es exclusividad de las mamás. Entonces, esas son las partes donde todos tenemos que trabajar para ir cerrando brechas. Hay algunos datos más que les quería compartir de este estudio, y es que, por ejemplo, de estas profesionales, el 65% de las mamás tenía un trabajo remunerado. ¿Qué quiere decir eso? Que mamás remuneradas tienen hijas profesionales. Entonces, a medida que incluyamos más mujeres en los trabajos remunerados, vamos a tener más profesionales, porque uno tiende a
imitar por lo menos lo que vio de la mamá, ¿no? El siguiente punto que se encontró en este estudio es que no tenemos figuras inspiradoras a nivel país, de mujeres, digamos, que sean fuente de inspiración para las chicas. Entonces la mayoría se inspiraba en su propia mamá o muy pocas en alguna figura femenina conocida y otras en alguna figura masculina, ¿no? Entonces falta difundir a aquellas mujeres que vienen haciendo acciones que puedan inspirar a las mujeres más jóvenes para que las chicas que están terminando el colegio, las que todavía están estudiando, digan yo quiero ser como, y tengan un rol femenino que también estén mirando y no solo los roles masculinos que normalmente vemos o los roles femeninos que están asociados a la farándula, pero no a la parte, digamos, cognitiva de las carreras STEM, por ejemplo. Luego, otro tema importante que se mostraba ahí es el balance. Solo el 18% de las entrevistadas consideraba haber alcanzado el balance entre entre su función profesional y su vida familiar. Y de hecho es el reto más grande, creo que tenemos las mujeres que nos vamos desempeñando, y es justamente balancear la vida familiar con la vida profesional, sobre todo cuando vas asumiendo nuevos retos y se va juntando, y hay estudios sobre esto, ¿no? Que los picos en que empezamos a asumir nuevos retos justo coincide con que los niños también necesitan más atención, y entonces de pronto nos están brotando otro par de brazos para poder atender a los niños por un lado y el trabajo por el otro, y seguimos insistiendo, y ahí es cuando muchas mujeres deciden parar y priorizar a los niños, porque a diferencia del trabajo, que el trabajo va y viene, nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos y van a estar con nosotras. Entonces, cuando hay que poner en una balanza y elegir, las mamás siempre vamos a elegir a nuestros hijos. Y también les preguntaban a las entrevistadas si ellas sentían que tenían límites, y de hecho el 23% dijo que podía dar más, pero que no se le daba la oportunidad. El 14% indicó que no estaba trabajando en su línea de carrera, el 13% que consideraba que no tenía oportunidades de ascender, y el 9% que no trabaja en lo que le apasiona. Entiéndase, si no me apasiona, poco probable que me vayan a ascender. Entonces, esto es un poco de algunos números que les quería mostrar para que viéramos que esto existe, no solo ha existido en las empresas que son las empresas de los sectores duros, como es energía, como es minería, sino que existe en general en el país y que todos podemos contribuir a ir cerrando estas brechas. ¿Qué podemos hacer ahora que sabemos que el problema existe? Lo primero es eso, reconocer que el problema existe. Hemos visto ya que tenemos brechas por cerrar, que hay 4 aspectos evaluados y que no estamos primeros en ninguno de ellos, entonces tenemos brechas para cerrar. Ahora que sabemos eso, hay que preguntarnos qué podemos hacer. Por ejemplo, como empresas, en temas de políticas de reclutamiento, en disponibilidad de cosas tan sencillas como que hayan servicios higiénicos para chicas. Luego vamos a hablar un poquito de eso, con que la ropa de trabajo sea adecuada, con que cambiemos la cultura, porque entonces más mujeres se van a atrever y van a vernos como empresas en las que ellas también pueden desarrollarse profesionalmente. Y después de saber que el problema existe y pensar en qué podemos hacer, el siguiente punto es, vamos a trabajar, vamos a hacerlo, pongamos manos a la obra, porque necesitamos de todos y todas para que lo podamos lograr. Entonces, les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho nosotros como Petroperú, de lo que yo he visto a lo largo de mi carrera y de mi trayectoria profesional. Entonces, lo primero que pasó fue que incorporamos personal femenino en posiciones donde antes no había mujeres. Entonces, fue el primer reto porque de pronto llegó una chica y como que, uy, ¿qué pasó? Esto es diferente, antes no había mujeres aquí y ahora sí hay. Entonces, incorporamos mujeres. Cuando hemos incorporado a las mujeres nos hemos dado cuenta que habían espacios donde no estábamos preparados para tener chicas, como por ejemplo en el campo, ¿no? Entonces cuando uno va a campo, normalmente solo hay un servicio higiénico y es de los operadores, porque tradicionalmente los operadores han sido hombres. Entonces poco a poco, a medida que las chicas hemos ido incorporándonos, hemos ido creando estos espacios a medida que han ido apareciendo las necesidades. De hecho, hay algunas ventajas también, ¿no? No sé si nos estará escuchando, pero la primera vez que incorporamos una instrumentista, me parece que eran 14
chicos, eran 13 chicos y una chica. Y ella me decía, de hecho, yo le pongo stickers de florecitas a todos mis desarmadores y demás, porque así nadie me los coge. Entonces, hay que darle el lado positivo a todas las situaciones, ¿no? Y ella se desempeñó en campo y no hubo ningún problema. Lo siguiente que nos pasó, por ejemplo, es que toda nuestra ropa de campo era solo para hombres, o sea, solo habían camisas y pantalones de hombres. ¿Por qué? Porque era un área donde solo trabajaban hombres. Entonces ahora cuando pedimos la ropa de trabajo ya podemos escoger en la ropa antiflama si es que queremos una blusa o si queremos una camisa. Entonces es algo que parece tan sencillo y elemental, pero que no se hacía. Y de repente algunos de los que me están escuchando están pensando ahorita que en sus empresas tampoco lo hacen. Luego, cuando hacemos un mapa de riesgo, consideramos muchas cosas, pero ¿y qué pasa si una gestante, porque podrían haber mujeres en el trabajo y podría una de ellas estar gestando, está ahí? ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Qué hacemos? Entonces hay que pensar en que eso ahora existe y que tenemos que mirar. Entonces, estos cuatro puntos, digamos, son sencillos, fueron los primeros que fuimos haciendo, pero que en verdad nos han permitido ir caminando y avanzando. ¿Qué más hemos hecho? Esto fue un poco de mano con la norma y porque ya habíamos incorporado más mujeres, entonces se implementaron los lactarios. Luego vino el tema de qué pasa cuando tengo una mujer embarazada en planta y ahora mi ropa antiflama, que antes solo era una camisa, pero donde tampoco entra la barriguita de la embarazada, entonces hemos adaptado nuestra política de ropa de trabajo para que las gestantes también tengan una ropa de trabajo adecuada. Otra cosa súper sencilla, cuando vamos a campo, de hecho que muchos hemos visto las áreas de trabajo decoradas con los calendarios que antes se daban, que incluso Petroperú también los daba, y pues habían fotos de chicas por todos lados y digamos que con contenido no tan profesional, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos ido retirando poco a poco. Entonces, hemos ido cambiando la cultura, porque de hecho ellas habían acompañado durante mucho tiempo a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, poco a poco lo hemos ido cambiando y las hemos ido retirando. Y también hemos cambiado nosotros la forma en que hacemos la publicidad, porque antes, de hecho, los calendarios que sacaba Petroperú a fin de año también venían con fotos de chicas, y de un tiempo a esta parte no vienen más así, vienen con fotos de comida o de paisajes, pero de temas que no tengan un contenido, digamos, donde se sexualice a la mujer, ¿no? Porque no está alineado con lo que estamos trabajando. Entonces siguen siendo pequeñas cosas, no son grandes cosas las que hemos hecho, ni nos han costado grandes sumas de dinero, simplemente ha sido tener la intención de hacerlo diferente. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos trabajando frontalmente contra el acoso sexual. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, en principio lo difundimos, lo decimos y finalmente se dice textualmente, esto no está permitido, ese tipo de formas de expresarnos ya no las toleramos. Y eso nos ha ayudado a que sea abordado con respeto y que se deje de hacer. Y también no hacer diferencias de género en la gestión, ¿no? O sea, que todos nos podamos desempeñar y que podamos obtener oportunidades independientemente del género que tengamos o de la preferencia sexual que tengamos, que las oportunidades que tengamos estén en función al esfuerzo de cada uno de nosotros. Además, hemos firmado el convenio con WIN, y esto de hecho nos hace, a mí particularmente, muy feliz porque yo pertenezco a ambas instituciones, y nos permite también intercambiar experiencias, ¿no? Entre lo que ya ha caminado WIN en temas de cerrar brechas para el sector y lo que Petroperú está queriendo hacer ya de forma más estructurada. Entonces vamos a poder intercambiar experiencias, vamos a apoyar nosotros con la parte técnica que tiene Petroperú y nos va a apoyar WIN con los programas de mentorías que ellos ya han desarrollado y para que nosotros de alguna forma podamos hacerlos in-house y podamos ayudar a que nuestro personal esté mejor formado, ¿no? Entonces es una alianza muy beneficiosa en términos justamente de equidad. ¿Y qué hemos logrado? Tenemos cada vez más mujeres, entonces actualmente el 33% de los puestos claves en la organización es personal femenino. Entonces eso
es producto de lo que hemos venido trabajando en todos estos años, ¿no? O sea, muchas de las mujeres que están ahí son de nuestra propia cantera y otras han sido tomadas en procesos de reclutamiento externo, pero en el tiempo esperamos que también la base de la pirámide sea, digamos, más paritaria, ¿no? Que tengamos más mujeres también en posiciones de supervisión que con el tiempo vayan escalando a posiciones de liderazgo. Y que, como para ya ir cerrando, vemos el futuro con optimismo, ¿no? Porque tenemos la seguridad de que en los próximos años no vamos a tener que tener una charla sobre equidad. ¿Por qué? Porque esto ya va a ser algo natural. Como ahora hay muchos otros temas que hace años se estaban trabajando y que ya los vemos naturalmente y fluyen. Esperamos que en los próximos años las charlas sobre equidad no se necesiten porque esto ya sea algo natural. Y no sé si les dejaron el código para el Mentí. Vamos a entrar para ver si es que han respondido las encuestas. Les dejamos 2 preguntitas para que las vayan respondiendo. Aquí está. Entonces, cuando iniciamos la presentación, dijimos de esos criterios en cuáles considera que tenemos más brechas, ¿no? Y vimos el segundo slide donde teníamos las mayores brechas era en salud y justamente ha sido el criterio donde nosotros hemos considerado, el público que nos está viendo lo ha considerado en último lugar, ¿no? Y el segundo lugar el segundo lugar lo tenemos en economía, el tercero en educación y el cuarto en política. Entonces, como que la percepción que tenemos difiere un poco con la estadística, ¿no? Entonces esto nos sirve para darle una mirada nuevamente y darnos cuenta de que de repente lo que nosotros vemos no abarca a todo el país o hemos considerado otros criterios, ¿no? Y luego, habíamos preguntado aquí a qué acciones te comprometes y es así y lo veo en blanco. ¿Se habrá quedado? Les dejamos la tarea de ver si lo van completando y cuando terminemos la presentación lo volvemos a mirar. Con esto yo quería acabar la presentación, agradecerles por haber estado aquí. Siempre cerramos con esta frase, ¿no? Vamos a seguir creciendo para continuar produciendo combustibles de calidad y de hecho ahí la energía de todos nos ayuda a ser cada día mejores. Gracias y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Janet. Nos queda claro, la igualdad de género se basa en el principio de que todas las personas, hombres y mujeres, tengan la posibilidad de desarrollar sus habilidades y la libertad de tomar sus decisiones. No se trata que hombres y mujeres sean iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de haber nacido con un sexo u otro. Es momento de darle pase a nuestra segunda invitada de la noche, Janine Delgado Silva. Ella es abogada, colegiada, con maestría en ciencia política y maestría de regulación en servicios públicos. Ejecutiva experta en temas del sector extractivo. Tiene 20 años de trayectoria profesional. Actualmente se desempeña como gerente de hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y es presidente de Women Energy de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, CDI. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Petroperú, por darnos este espacio a Women in Energy. La verdad es que nosotros estamos bastante contentas de haber firmado este convenio y reconozco el trabajo que en ello ha puesto Janet, que es una de nuestras colaboradoras más estrechas. De verdad te agradecemos la sensibilización, además que vienes haciendo al interior de Petroperú. Ya muchas de las jóvenes profesionales y también de personas ya con trayectoria como Janet son parte de la comunidad WIN y
La idea de este convenio es que cada vez más mujeres se vayan sumando a la comunidad WIN y también los hombres, porque parte de hacer la diferencia y empezar a cortar la brecha entre hombres y mujeres es que también los hombres sean parte de este trabajo, ¿no? El día de hoy me han invitado a dar unas cortas palabras y me gustaría hablarles sobre el tema de igualdad y equidad de género. Para eso, les pido que por favor en estos minutos nos pongamos los lentes de la diversidad. Hoy nosotros efectivamente somos Women in Energy, pero como marco de la SPI internacional a la cual pertenecemos estamos migrando a diversidad e inclusión. Entonces creo que esto incluso es mucho más rico, no solamente enfocarnos en el tema de género, sino en el tema de D&I, pero el día de hoy le voy a hablar del tema de género. Dicho esto, es importante poder ver cómo vamos a nivel de la brecha mundial, ¿no? Nosotros efectivamente tenemos, ¿no?, que somos más de 7.000 millones en el mundo, casi 8.000 millones de personas, de los cuales las mujeres somos cerca del 50%, el 49.58% son mujeres, o sea, somos la mitad de la población del planeta. Sin embargo, en cuanto a temas de equidad de género en el trabajo, todavía hay mucho por hacer. ¿Saben cuántos años en promedio faltarían para que pueda darse la equidad laboral entre hombres y mujeres? Según el Foro Económico Mundial, faltan 135 años para que se pueda dar esto. O sea, en el 2156 las mujeres tendremos las mismas condiciones laborales que los hombres. Sin embargo, dicho esto, en el caso del Perú, que estamos en América Latina y el Caribe, el plazo se acorta a 68.9 años, porque los países claramente de Medio Oriente y de África tienen una brecha mucho más grande que recorrer. Sin embargo, depende de nosotras y en general de nosotros, porque es un trabajo de hombres y mujeres, poder ver que estos 135 años se acorten. Ahora, vamos a ver ya en detalle cómo se han venido dando el tema de las barras en cuanto a las brechas. Habíamos dicho que efectivamente para el 2020, que es la barra lila, la barra verde es la del 2021, barra lila, y la barra verde es la del año pasado, la del 2020. Entonces, el año pasado la brecha a nivel mundial laboral entre hombres y mujeres era cerca de 99 años, casi 100 años, 99.5 años. Sin embargo, como ya mencionó Yanek, el tema del COVID agudizó todo y nos puso en una situación de desventaja claramente, porque muchas mujeres han tenido que abandonar sus puestos de trabajo para dedicarse al cuidado no solamente de los enfermos y mayores de la casa, sino también de los niños. Entonces, esta brecha laboral de 99 años se incrementó a 135 años. Entonces, es importante ver que este año de pandemia ha afectado la condición de la mujer en el ámbito laboral. En cuanto, por ejemplo, a oportunidad y participación económica, vemos que el año pasado era 257 años y para este año se prevé 267 años en lo que es la brecha en cuanto a oportunidad y participación económica. Y en el empoderamiento político es otra de nuestras grandes brechas. El tema económico y el tema político es donde efectivamente se ven las falencias. En el tema, por ejemplo, político, se tiene previsto 145 años de brecha como consecuencia del COVID. Entonces hay dos ejes importantes que vamos viendo que tenemos que empezar a trabajar a nivel mundial y obviamente a nivel de Perú. El tema económico y el tema político, que es donde se ven las mayores brechas. Si las mujeres no tienen independencia económica, claramente no van a poder hacer el cambio. Y si las mujeres no tienen una voz en el ámbito político, tampoco se van a poder dar normas para dar y acelerar este cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las mujeres? Sucede efectivamente el tema de las fugas a nivel de las tuberías, el tema del escalón roto, y el tema del techo de cristal, como pueden ver, ¿no? Y con esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo largo de la vida laboral de una mujer, en el camino hay muchas mujeres que se retiran del ámbito laboral. Eso es lo que hablamos tubería con fugas. El escalón roto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mientras para los hombres el poder seguir
ascendiendo en las pirámides, algo natural que se va dando a lo largo de los años y con su esfuerzo. Para las mujeres es mucho más difícil pasar de un rango de especialista a un cargo de dirección. Y esto es a lo que llamamos peldaño roto, y lo vamos a ver ahorita en las cifras. Y el techo de cristal, estamos hablando que efectivamente, mientras más subimos en la pirámide, vemos que el porcentaje de presencia masculina es abrumadoramente más grande que el de las mujeres. Y veamos a qué nos referimos, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, también dentro de lo que es el Foro Económico Mundial, el año pasado se hizo esta muestra, y miren, cuando se empieza en la vida profesional, tenemos en Oil and Gas un 34% de presencia femenina, pero mientras vamos subiendo en la pirámide, llegamos solamente a cargos de dirección 13%. Entonces es una de las industrias más machistas y donde es mucho más complicado ascender. Por eso me alegra mucho la cifra que mencionó Janet, ¿no?, de mujeres en cargo de liderazgo en Petroperú. La verdad es que es un ejemplo a seguir la empresa, y los felicito por este cambio, porque este cambio se ha venido dando en los últimos años y es trabajo no solamente de toda la comunidad de Petroperú, sino de la alta dirección, porque si la cabeza no se compromete en el cambio, nunca se va a dar, y eso está visto por los diferentes estudios. Y también acá tenemos muchas mujeres del sector público, por eso también me permití poner esta lámina. El 51% de mujeres del sector público, hay presencia del 51% de mujeres en el sector público cuando se inicia en su vida laboral, pero también mientras se va ascendiendo en la pirámide va reduciéndose significativamente hasta solo llegar a un tercio. Entonces tenemos que empezar a ver por qué ocurre este tema de fugas a lo largo de la vida profesional de las mujeres. Ahora, si vemos también estos datos que vienen del Foro Económico Mundial, vemos que a nivel del Perú, de 156 países, nosotros estamos rankeados en temas de equidad, ¿no?, en el puesto 63, que no está tan mal, ¿no? Y vamos a ver que cuando se llega al 100% es que efectivamente hay equidad entre hombres y mujeres. Si ustedes ven, desde el 2017 hasta el 2021 estamos en un 72%, lo cual no es malo, no es malo. Entonces tenemos de 1, que quiere decir la igualdad, un 0.72. Entonces veamos dónde está esta brecha, dónde se abre esta brecha. En salud y educación estamos con buenos indicadores. Sin embargo, la brecha se empieza a dar en la parte económica y en la parte política, como habíamos visto en la encuesta anterior, ¿no?, en los datos anteriores. Y estos resultados, es el informe de resultados del ranking PAR del 2019, acá podemos ver el techo de cristal, cómo en la pirámide, mientras más se asciende, hay más presencia de hombres y mucho menos presencia de mujeres. Por ejemplo, en el 5º nivel, todas comenzamos acá en nuestra carrera profesional, vemos que hay una igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? 48.8 y 51.2, no hay gran diferencia, comenzamos casi iguales en nuestra vida profesional, pero mientras vamos ascendiendo, vemos que en el 4º nivel ya de 48 pasamos a 44, si subimos al 3er nivel estamos en 42, si subimos al 2º nivel ya estamos en 39, llegamos al 1er nivel con 30% y ya en cargos de directorio solo llega el 22,2%. Entonces, ¿qué está sucediendo para que cada vez menos mujeres puedan ascender a puestos directivos? Y nosotros, de todo lo que hemos visto de estos informes, hay 2 barreras, una barrera interna y una barrera externa. Hablamos respecto de la barrera interna, son básicamente los temas que nosotros interiorizamos y que nos impiden nuestro libre desarrollo, ¿no?, en el ámbito profesional. Yo, por ejemplo, les voy a contar, hace 3 años yo estuve en un curso que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo y ahí participábamos mujeres líderes de la industria mineroenergética, tanto del sector público como del sector privado. Y una amiga que era súper capa, con maestrías, llevaba muchos años en esa institución pública, porque era una institución pública, se abrió la plaza de gerencia donde ella trabajaba, y ella era asesora, ¿no? Y no se atrevía a postular siquiera. Y este curso le empoderó tanto
que se animó y postuló muriéndose de miedo. El tema no es tener miedo, sino hacerlo igual con el miedo. ¿Y saben qué? Hoy es la gerenta de esa área y lo está haciendo fabulosamente, lleva 2 años de gerente de esa área y de eso se trata el vencer las barreras internas y en eso trabaja básicamente WIN, ¿no? Nosotros con nuestro programa de mentorías, con nuestros programas de networking, con nuestros webinars y charlas y conferencias, trabajamos ese tema del empoderamiento femenino, ¿no? En poder creérnosla y postular este tipo de cargos cuando se presenten y no amilanarnos. Las mujeres somos muchos además de no decir nuestros logros. Si obtenemos un grado, una beca, no lo difundimos. Y en WIN nos encargamos de difundirlo por ti, porque es importante decirlo y que se sepa y empoderarte y visibilizarte. Lo que no hacemos las mujeres y nos morimos de miedo muchas veces es a visibilizarnos. ¿Cuántas de nosotras vamos a eventos de networking y nos presentamos y nos linkeamos y conocemos diferente gente? Para el desarrollo profesional es importante hacer networking y visibilizarte, que es algo que normalmente las mujeres no lo hacemos. Es algo que a mí nunca me gustó hacer, pero que he entendido a lo largo de mi vida profesional que es indispensable hacerlo. Y las otras barreras son las barreras externas, que son mucho más difíciles de combatir, ¿no? Porque son los aspectos sociales, culturales, organizacionales, que tenemos que vencer como sociedad. O sea, es un trabajo de nosotras y de la sociedad en general, ¿no? Y ahí, ¿qué cosa entra? Discriminación, estereotipo, el tema de los sesgos de los que habló Yanek, ¿no? Siempre hay mucho sesgo para tema de cargo. Si es un cargo técnico en campo, van a pensar en un hombre. No van a pensar en una mujer, pero poco a poco estamos venciendo eso, ¿no? Y obviamente otro tema que es una barrera externa es la carga desproporcionada que hay entre hombres y mujeres por las labores del hogar, por el cuidado de las personas del hogar, y eso es un tema que tiene que ir cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, justo se hizo una encuesta que hizo Ipsos en el 2019 sobre cuáles eran las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a cargos gerenciales. Según las mujeres y los hombres se les encuestó y los hombres dijeron el 34% que no había ninguna barrera. Las mujeres, solo el 26% pensó que no había ninguna barrera. Y ya yendo a ver cuáles eran las barreras, ¿no? En cuanto a estereotipos, el 18% de las mujeres decían que efectivamente había discriminación por temas de estereotipos, mientras el 7% solo de los hombres pensaba que esto era una barrera, ¿no? No lo veían como una barrera. Lo propio con el prejuicio de la alta dirección. El 14% de las mujeres pensaba que sí había un prejuicio de la alta dirección para poder ellas acceder a los cargos gerenciales, mientras solo un 3% de los hombres piensa eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta diferencia en el pensamiento? ¿No? Es un tema que habría que analizar. Igual con la escasez de mujeres con disposición a asumir el cargo, ¿no? El 14% de los hombres pensaban que no había una disposición de las mujeres para asumir el cargo y el 16% de los hombres pensaban que hay escasez de mujeres calificadas. Y se ha ido demostrando poco a poco que eso no es cierto. Ustedes saben que hace poco hubo un concurso para una plaza técnica y un CEO de una empresa me dice, Janine, solo tengo en la terna 3 hombres. Y yo le digo, me dice, ¿podrías tú, en el marco de WIN, pedirle a las candidatas que se presenten? Y se presentaron y efectivamente 2 mujeres llegaron a la final, ¿no? Entonces, eso también nos satisface el hecho de que ya hayan CEOs que se preocupen de eso, ¿no? De que hayan en las ternas finales siempre mujeres, porque se les tiene que dar la oportunidad. No quiere decir que se le elija, porque a uno se le elige por los méritos, por la trayectoria. Y lo único que las mujeres profesionales del sector hidrocarburos y de energía solicitamos es tener igualdad de condiciones. Nada más, partir en las mismas condiciones que los hombres. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos puedan ver bajo estos lentes de la diversidad, ¿no? Definitivamente hay que entender que la diversidad te da mayores perspectivas. Si tienes más puntos de vista respecto de un mismo tema, vas a generar más creatividad, la productividad se va a incrementar, se va a mejorar el rendimiento y claramente la empresa gana reputación, pero más que ganar reputación,
también gana económicamente. Ya hay estudios que acreditan que si una empresa tiene diversidad de género, puede ser 15% más productiva que las que no tengan diversidad de género. Pero si además tienes diversidad étnica, que es mucho más amplio, vas a tener el 35% más de productividad que aquellas empresas que no la tienen. Entonces, ya está demostrado por diversos estudios que el tema de la diversidad enriquece de diversas maneras a las organizaciones. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Esta pandemia efectivamente ha sido muy duro para todos, pero lo que ha hecho es que efectivamente el tema de tecnología e innovación se incremente, ¿no? Entonces, esto ha permitido que muchas de nosotras podamos hacer trabajo remoto y además ser más intensivas en el uso de tecnologías y ser más creativas y meternos al tema de la innovación. Y este es un tema que tenemos que aprovechar. Ahora, el BID justo acaba de sacar un estudio para Perú hace unos meses, dando mensajes claves sobre el tema de género. Y solo voy a leerles aquellos que están vinculados con el tema que estamos viendo. Dentro de las conclusiones del BID para el Perú, se concluyó que por el COVID se ha empeorado el panorama para las mujeres con respecto a su participación laboral. Además, hay una baja participación de las mujeres en ocupaciones productivas y en todo lo vinculado a carreras STEM, a ciencias, tecnologías, ingeniería. Otro de los temas es que más mujeres están subrepresentadas en el sector privado, ¿no? Y eso es un tema que también hay que ver con las organizaciones. Y esto es a lo que quería llegar. ¿Qué es WIN? ¿No? ¿Qué es Women in Energy? Nosotros nos fundamos hace 3 años. Somos 8 directoras y tenemos casi 350 mujeres profesionales entre socias, voluntarias, mentoras, mentis, y la verdad es que yo le agradezco a todas y cada una de ellas porque sin ellas no podría ser posible WIN. Acá nosotros lo que hacemos es poder facilitar un espacio de integración y colaboración entre las mujeres profesionales del sector público y del sector privado, que están tanto en el sector hidrocarburos como en el sector electricidad, ¿no? Y la idea es que las mujeres puedan ampliar, la idea de WIN es que haya una mayor participación de las mujeres en el sector energía, que cada vez más mujeres lleguen a cargos de liderazgos y además que entendamos que es importante tener esta fuerza de la red de contactos. Nosotros tenemos una poderosa red de contactos que nos permite ayudarnos entre nosotras, visibilizarnos. Justo hace poco una de nuestras mentís del primer programa acaba de ser beneficiada con una beca para constituir una red de jóvenes profesionales en energía a nivel mundial. Ella ya se había ganado una beca Fulbright y está actualmente estudiando en los Estados Unidos, pero además se ha ganado esta beca. Cada uno de los triunfos de ella son triunfos nuestros y la verdad es que tenemos que celebrarlos, ¿no? ¿Y dónde nos enfocamos nosotros? A estas tuberías, a estas fugas, precisamente repararlas. ¿Y cómo las reparamos? A través de nuestros programas. Nosotros tenemos un programa que primero se enfoca en las niñas desde el colegio. Trabajamos con talleres interactivos con tanto niñas como niños para fomentarles el amor por las ciencias, por la tecnología, y para eso hacemos talleres interactivos. Lamentablemente, desde la pandemia ya no hemos podido hacer estos talleres. Entonces hemos tratado de migrar a la virtualidad y comenzamos el año pasado con nuestra primera feria de orientación vocacional para los chicos de 4º y 5º de secundaria. Ahí los profesionales más destacados de la industria, hombres y mujeres, les dieron conferencias a chicos de colegios estatales a nivel nacional respecto de por qué habían elegido su carrera, cuál fue la clave del éxito en su carrera, qué les apasionaba, cómo estudiar en el extranjero. La verdad es que fue bastante concurrida y estamos bastante felices, y este año también vamos a replicar y vamos a hacer nuestra segunda feria de orientación vocacional. Este tema de STEM Colegios está a cargo de Denise Aguilar. De ahí tenemos nuestro programa de mujeres jóvenes empleables. Este es liderada por Luz Tornique. Es un programa que el año pasado salió su primera edición. Convocamos a 50 chicas
de últimos años de carreras STEM. Y básicamente son chicas de universidades nacionales y se les capacita en todo lo que necesitan para enfrentar su primera práctica, su primer trabajo, desde temas de código de vestimenta, cómo hacer su CV, cómo tener conversaciones difíciles, cómo empoderarse, trabajar en equipo, liderazgo, el propósito en la vida. La verdad es que fue un programa bastante completo donde las chicas pusieron todo de sí y además a las que salieron más destacadas en el programa las hemos becado con cursos en inglés. Y para esto necesitamos el apoyo de las empresas, tanto privadas como públicas, por eso el que Petroperú sea un aliado nuestro nos ayuda a continuar con este tipo de programas, ¿no? De ahí nuestro programa estrella es el programa de mentorías, ya tenemos la tercera versión del programa de mentorías y a fines de este año vamos a lanzar la cuarta versión. Hemos beneficiado a la fecha cerca de 100 mujeres, y la idea del programa de mentorías es que una mujer profesional que recién se inicia en su vida laboral es acompañada de una mujer que ya tiene un cargo de liderazgo y que ha sido preparada para ser mentora y durante 6 meses establecen un plan de trabajo en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito académico y se van trabajando con cada uno de los objetivos. Porque hay algo muy cierto que dijo Yanek, la importancia de tener el equilibrio entre la vida personal y profesional. Eso es lo que nosotros básicamente trabajamos, porque la mayoría de nosotras hemos sacrificado mucho nuestra vida personal por destacar profesionalmente. Y eso no tiene por qué ser así. Podría haber un equilibrio y en eso nosotros trabajamos. De ahí tenemos los eventos de networking, que es liderados por Lisette Manrique. Estos eventos básicamente lo que hacen es convocar sobre un tema que es de interés a hombres y mujeres. Traemos ponentes nacionales e internacionales y luego vamos a foros y salas específicas dentro del Zoom, ahora que todo es virtual, antes se hacía presencialmente, para que se conozcan entre los diversos profesionales de la industria y generamos estos espacios que son tan valiosos y vemos que incluso con la virtualidad no tiene por qué perderse esta fortaleza de poder hacer el networking. De ahí hacemos cursos de especialización, webinars de diferentes temas, de competencias blandas, ahí trabaja mucho Miluska Acevedo, Tiffany Bailey, que es nuestra past president, y que además ha sido la que me ha facilitado la presentación con la data que les he dado hoy, muchas gracias Tiffany, y Beatriz de la Vega, que todos ustedes deben de conocerla, es otra de nuestras directoras, que además está en cada uno de estos programas, y acabamos de lanzar un espacio para la comunidad WIN que se llama Café con Energía, y acá tratamos temas diversos y disruptivos que son importantes y relevantes para toda la comunidad WIN, ¿no? Y esto, finalmente, quería mostrarle las láminas de nuestros últimos eventos. Esta es una lámina que nos gusta mucho, de cómo vienen los sesgos. La mayoría de mujeres siempre partimos acá profesionalmente, y de lo que se encarga WIN es de que podamos partir todos de la misma meta, del mismo inicio. Y acá, esta es una historieta que Tiffany siempre menciona y que a mí me encanta, como una niña va con su abuelito al doctor y cuando le dice, ¿vas a ir donde el doctor? Se imagina claramente siempre un hombre, ¿no? Y cuando abren la puerta ve a una mujer y se da cuenta de que es posible que una mujer también sea doctora. Y ella ya se proyecta y quiere ser ella también doctora. Y de eso se trata, ¿no? De también inspirar. Y estas son las diversas actividades que nosotros venimos haciendo como WIN. La verdad es que estamos bastante activas. Cuando termine el año y tenemos que hacer toda la reseña de lo que hemos hecho, salen muchas actividades, no me voy a detener en cada una de ellas, pero si se animan a ser parte de la comunidad WIN, van a poder estar en todas y cada una de nuestras actividades. La verdad es que creo que estas fotos lo dicen todo, esto es lo que inspira a WIN. Ahí vemos parejas de varias mentoras y mentís y de gente que es relevante en la industria. Pueden ver, por ejemplo, acá María Julia Aybar, que es la CEO de Perú LNG, puede ver acá a Pesi Torre, que es la presidenta de la UEFA, acá está Beatriz de la Vega, acá está también Marta Aldana, que la mayoría de ustedes las conoce, bueno, acá estoy yo, y así pueden seguir viendo a muchas mujeres que están siempre en la industria para ustedes. Esa es la idea, nosotros estamos acá para servir a la comunidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Janine. Rápidamente abrimos el espacio para trasladarles las preguntas que hemos recibido de la audiencia.
La primera es para Janet. ¿El empoderamiento de la mujer debería partir desde la educación inicial? ¿Cómo ve el futuro cercano en el desarrollo de las mujeres peruanas en el ámbito profesional del sector energía? Janet, te escuchamos. Gracias, Jessica, por la pregunta. En verdad, sí, como lo mostró Janine en la penúltima lámina, creo que fue de la niña que va al doctor y ve que el doctor puede ser una mujer, desde ese momento nosotros ya estamos creando estereotipos. De hecho, pasa que cuando llevo a mi hija al taller de Lego, solo hay niños, y cuando la llevo al taller de gimnasia, solo hay niñas. Entonces necesitamos que los papás rompamos los estereotipos porque nosotros mismos se los estamos pasando a nuestros niños. No podemos seguir permitiendo escuchar que le digan a un niño, corres como niñita, y que sintamos que esto es despectivo. De repente correr como niñita es correr más rápido, ¿no? Pero no podemos usarlo como despectivo. Entonces, al igual que en nuestros centros de trabajo, tenemos que encontrar la forma de levantar la manito y decir, esto que estás diciendo no ayuda, piensa sobre lo que estás haciendo, tú también tienes una mamá, tienes una hermana, tienes una hija, tienes una amiga, una mujer a quien tú quieres y que no quisieras que su futuro se vea truncado solo por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿estamos avanzando? Sí, estamos avanzando. Yo veo mucho en el colegio de mi hija, que es pequeñita todavía, que ellos no hacen diferencias, ¿no? Y de hecho hacia ahí tenemos que caminar, y en la medida que los papás ayudemos a que eso sea así, está en nosotros hacer que el futuro sea distinto, ¿no? Entonces, ¿vamos a tener un futuro mejor? Sí. ¿Cuánto vamos a cerrar la brecha? Depende de cuánto empeño le pongamos. Bien, esa pregunta es para Janine. ¿Considera que la principal barrera que tienen las mujeres para acceder a cargos gerenciales en sus empresas se deba a los estereotipos de género y carga familiar? Yo creo que es una de las causas, el tema de estereotipos y la carga familiar, pero creo que también uno de los temas que es importante también recalcarles a las mujeres es que para ascender también depende mucho de nosotras. Nosotras tenemos que prepararnos. No se trata solamente de decir, dennos la oportunidad. Nosotras tenemos que estar preparadas para la oportunidad, ¿no? Y además creo que otro de los temas es sensibilizar a los líderes de las organizaciones. Creo que si no existe el cambio en las cabezas, no va a poder darse el cambio hacia abajo. Porque si las cabezas da una directiva, ya las líneas intermedias no podrían dar una directiva en contrario, todos tendrían que alinearse. Entonces creo que depende que las mujeres estén preparadas y que se den las oportunidades, que al momento efectivamente que se den las convocatorias no haya ningún tipo de sesgo. Y eso pasa por lo que diga el líder de la organización y que se replique hacia abajo, ¿no? Gracias. Una pregunta para Janet. ¿Se podría decir que las niñas y adolescentes necesitan de escuelas transformadoras, libres de violencia y con igualdad de oportunidades para acotar la brecha frente a los hombres? Por supuesto que sí, Jessica. O sea, todo nace ahí, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo, alguien preguntaba en algún momento, o me preguntó, ¿y todo ese trabajo de voluntariado que haces en WIN repercute en ustedes? No, no repercute en nosotras. El voluntariado que nosotros hacemos en WIN es para las generaciones futuras, y eso esperamos que las niñas que hoy están pequeñitas y que todavía no han sentido las diferencias, no las sientan nunca, que para ellos sea todo transparente y que fluya. Entonces, y eso pasa por las escuelas, ¿no? Las escuelas tienen que tener todo, o sea, digamos, la infraestructura y las políticas necesarias para que no se hagan diferencias desde ese ámbito. Correcto. Y este es para Janine. ¿Cómo hacemos para que las jóvenes profesionales de la industria puedan en un mediano o corto plazo asumir puestos de liderazgo? Bueno, es un poco similar al anterior. Creo que todo parte, además de estar preparadas, como dice Yanek, qué importante que es el colegio, pero qué importante que es la casa también, ¿no? Que efectivamente nosotros, como padres, no le hagamos todos a los hijos, que ellos tengan sus responsabilidades, y si tienes hombres y mujeres que tengan responsabilidades por igual, que no se haga la diferencia. Creo que parte de casa, luego del colegio, y finalmente nosotros en WIN lo
que hacemos es darle el soporte para que ellas que ya están en la industria o van a entrar a la industria puedan seguir escalando. Por eso es importante el acompañamiento. En esta sociedad, como hemos visto, tendríamos que esperar más de 168 años para que haya igualdad laboral, y para reducir eso estamos nosotros, porque efectivamente esta comunidad lo que hace es acompañarte en tu crecimiento para que no te sea tan difícil como para alguna de nosotras lo fue, ¿no? Por ejemplo, Bárbara Bruce, que es un referente en la industria, primera geóloga, CEO de una empresa importante. La verdad que es que ella, en base a su esfuerzo, pudo abrir camino para muchas de nosotros, ¿no? Justo ahora va a salir una publicación de las mujeres del Bicentenario y nosotros como WIN le hemos nominado a ella porque sabemos lo difícil que fue en su época poder hacerse camino hasta llegar a ser CEO, pero el camino no se lo hizo acá en Perú, tuvo que salir al extranjero para poder crecer profesionalmente y luego regresar al país. Entonces la idea es que no tengan que salir nuestros valores al extranjero necesariamente porque acá no se presentan oportunidades, que salgan al extranjero para crecer, perfecto, pero también que existan posibilidades en nuestro país para ellas, ¿no? Perfecto, ha concluido el tiempo. Gracias, Janet. Gracias, Janine, por sus respuestas y por este precioso momento compartido. Lo que nos ha quedado claro esta noche es que la equidad es el camino hacia la igualdad y ello nos lleva al concepto de brecha de género. Por tanto, en cada iniciativa que toda organización adopte al respecto, deberá preguntarse cuál es la brecha de género y garantizar que sus acciones tiendan a eliminarla. Gracias a todos por su compañía esta noche. Esta presentación queda grabada en el Facebook de Petroperú y en el canal YouTube institucional. El próximo mes regresaremos con una nueva conferencia donde abordaremos de la mano de 2 expertos el tema de protección de nuestro medio en el marco del Día Mundial del Ambiente. Los esperamos el próximo Energy Talks, una iniciativa de Petroperú, porque compartiendo ideas generamos cambios. Hasta pronto. Querido Perú, llegó el momento de sacar lo mejor de nosotros. Saquemos lo que nos hace únicos, esa diversidad que nos da una sazón sin igual. Saquemos lo que nos hace vibrar, soñar y cumplir esos sueños. Saquemos esas ganas de compartir, para que la distancia no nos impida remar juntos. Saquemos lo que nos enorgullece, para que el mundo se saque el sombrero. En Petroperú sacamos lo mejor de nuestra energía, llevándola a cada rincón del país. Porque si sacamos lo mejor, el Perú no tiene límites. Petroperú, sacando lo mejor para el Perú.